Es que nos das la oportunidad de abrir tu palabra. Ahora, pues a través de estos medios te pedimos que tú nos ayudes, tú bendigas el estudio y que pues sea para edificación de todos los que han llegado. A quienes están por venir, Señor, pues tú apronta su paso y que también estén presentes en esta bendición. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Bueno. A ver, Alfredo, entonces, por favor, desde el título. 5 maneras en las que el Evangelio transforma nuestra paternidad, por Timothy Paul Jones. Empieza así: papi, tú no me dijiste nada acerca de torcerle los brazos a las personas. Me dijo e inmediatamente descubrí cuán peligroso puede ser crear una lista de reglas para tus hijos. El año que adoptamos a nuestra hija mayor, ella cursaba el primer grado de una escuela Montessori cercana. Allí había tenido problemas para interactuar de manera constructiva con otros niños. Para ser específico, cuando las cosas no salían como ella quería en los juegos, alguien terminaba inevitablemente herido y ese alguien nunca era ella. Bien, esta es una historia en la que se basa este estudio de cómo a veces los niños son tan literales que se cierran, se ciñen nada más a una sola indicación y entonces no toman en cuenta otros factores. Y aquí esta es una niña que estaba en una escuela Montessori. Las escuelas Montessori son de mucha libertad. Y entonces, si las cosas no salían como ella decía, pues no iba de acuerdo con las reglas que le habían dado, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. A ver, ¿lo tienes? Ahí está. A ver, Omar, el segundo párrafo, el tercero, no queriendo. No queriendo ser demandado por la escuela o por los padres de sus compañeros, yo creé una lista de prácticas que la gente civilizada percibe, de manera general, como formas inaceptables de responder con otra persona. Esta lista incluía las muchas actividades que mi hija ya había usado, como golpear, patear, dar puñetazos, arañar, más unas pocas prácticas adicionales que ella todavía no había usado, pero que era muy probable que pronto las usaría, como el detonar una bomba termonuclear en el patio de los juegos. Cada mañana yo le leía la lista y le señalaba cómo Dios nos llamaba a valorar a cada persona como alguien creado a su imagen. Todo funcionó muy bien por casi una semana. Luego, un viernes por la tarde, recibí una llamada de la escuela. ¿Qué decía la llamada, Marcos? Su hija tiene algo que quisiera discutir con usted, me dijo la administradora. Ella le pasó el teléfono a mi hija. Las primeras palabras que oí fueron: papi, tú no dijiste nada acerca de torcerle los brazos a las personas. Ella estaba en lo correcto. No había incluido esa acción en mi lista. Lo que fue un recordatorio del peligro de crear una lista con reglas. Una vez que hacemos la lista, es fácil suponer que todo lo que debíamos o no deberíamos hacer estaba incluido en la lista. Tan pronto como quedamos listos con la lista, parecería que todo está bien, o eso creemos. Apenas, ¿verdad? Porque somos humanos y se nos van algunos detalles y los niños son tan ingeniosos para inventar cosas, para lo que se les ocurre. Para salir con la suya, ¿no? Sí, muchas veces también hay una lucha de poder para imponerse en un grupo. Son especialistas, son re buenos para eso, para imponerse. Entonces, nosotros adultos nos quedamos cortos con una lista, si es que ponemos una lista, y en este caso el papá reconoce que la niña tenía razón, porque en la lista no estaba escrito que no hay que torcerle el brazo a los demás. ¿Sí?
Sí. Y continuamos con el estudio. Las reglas son necesarias, pero nunca serán suficientes. Alfredo, por favor. El suponer que el mantener una lista de reglas logrará que todo lo que haga sea correcto no se limita a la torceruda de brazos de 7 años. La naturaleza humana, después de la caída, como lo dijo un predicador alemán llamado Martín Lutero, no es capaz de imaginar o conseguir alguna forma de estar bien con Dios que no sean las obras de la ley. Aparte de la gracia de Dios en Cristo, cada uno de nosotros tiende a juzgar sus vidas y las vidas de otros con una lista de reglas y leyes. El problema radica en que no habrá lista de reglas que no pueda ser capaz de llevar a nuestros hijos a la vida. Aquí las reglas son humanas, nuestras reglas son humanas, no funcionan. Ahora, no podemos abarcar todo. Y entonces ahí es cuando los niños que son tan literales nos ganan la partida. Y por eso esta niña reclamaba, es que tú no dijiste, ¿verdad? A ver, Omar, esto. Esto no es porque las reglas sean malas, sino porque nosotros somos malos. Romanos 7:12, Primera de Timoteo 1:9. A ver, Marcos, Romanos, ahí tienen abajo, Romanos 7:12. Romanos 7:12 dice, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y Sí. Primera de Timoteo 1:9 dice, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, y para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas y para los homicidas. Bellas personas, ¿verdad? La ley es un indicador. Pablo en Romanos dice que la ley es nuestro ayo. ¿Saben qué es un ayo? Un cuidador de niños. Sí, perfecto. En griego se dice paidagogos. ¿Conocen esa palabrita? Sí. Maestro, ¿no? Sí, pedagogo. Nada más que en la antigua Grecia, cuando nace esta palabra, un paidagogos era alguien que se encargaba de llevar a los niños de la corte con su maestro, el que los conducía. Niño. Gogos es conductor. Entonces, un paidagogos era un conductor. Los llevaba, los conducía a su maestro, a que les enseñaran. Y cuando Pablo dice, más o menos en esa época, que la ley es nuestro ayo, es nuestro paidagogos, porque nos conduce a Cristo, era nuestro pedagogo. Eso era la ley. La ley no salva, la ley no soluciona el problema, pero sí señala cuál fue la falta. Y es para conducirnos a Cristo, que es el que sí soluciona los problemas. ¿Sí se entiendes tú? De que cuando la ley es nuestro ayo. A ver, ¿quién sigue? Omar, por favor. La lista de reglas y leyes nos proveen guías útiles para revelar nuestras deficiencias y para frenar la maldad, pero no pueden nunca producir la rectitud que lleva a la vida. Romanos 4:13 y Gálatas 3:24. Ahí están abajo en el cuadro, por favor. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por fe. Entonces, la justificación es por fe, por la fe en Cristo, ¿sí? No somos justificados por los hechos de la ley, por hacer como dice la ley, sino por creer en Cristo. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Uh-huh. Bueno, a ver, entonces, Aurelio, ¿ya tienes? No, ¿verdad? No, no lo tengo. No. ¿Nos estás escuchando? Sí, perfectamente. A ver, Alfredo, solo el Evangelio
Solo el Evangelio puede llenar nuestras vidas con verdadera rectitud. Romanos 1:16, Gálatas 3:6-9. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo. ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe? ¿Se fue? Se fue. Se fue, ya Dice no que está. abandonó. A lo mejor se le fue la luz y entonces se apaga. Si quieres yo continúo. A ver, por Romanos. favor, Marcos. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Y Gálatas 3, del 6 al 9, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Okay. Síguele hasta el 9, ahí está. Así, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Entonces es por la fe, creyendo, ¿sí? En Romanos dice, no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Ahí dice. Primeramente a nosotros, a los judíos, y luego a nosotros, ¿no? Antes de eso, la frase anterior. Es poder de Dios para salvación. Porque es poder de Dios y para salvación a todo el que cree. A todo el que cree, no el que hace, sino el que cree. A todo el que y entonces, ahora sí dice Marcos, el judío primeramente, sí. Y también al griego. También al griego. Sí, al griego, la Reina Valera dice gentil, el que no es judío, ahí abarca todo el que no es judío. En hebreo, goy. Entonces ese es el que no es judío de raza. Pero aquí en Romanos vemos que no importa tu raza, sino que la condición es la misma de la raza que seas. Judío o no judío, da lo mismo. ¿La condición cuál es? En la frase anterior. Creer. Al que cree. Al que cree. A todo aquel que cree. La Reina Valera dice todo aquel que cree. Y esta dice a todo el que cree. Es correcto, está bien. Y luego dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado. Le fue contado como justicia. ¿Sí? Ahí está la condición. Y acabamos de leer que Dios hizo una promesa a Abraham que en su simiente, ¿qué es una simiente? La descendencia, pero se refiere a... Pues sí. Todos sus hijos, toda su descendencia, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál es la simiente de Abraham? ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Jesucristo. Jesucristo. Y él nos incluye en la descendencia de Abraham. ¿Sí? Por eso, en tu simiente, que es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? En Jesucristo. No dice que por portarse bien o por seguir las reglas, sino por creer. ¿No ha regresado Alfredo? A lo mejor sí se le fue la luz. A lo mejor. Sí, bueno. Entonces, vamos a continuar. ¿Y Dios nos da? Sí. Y Dios nos da esa rectitud a través de la fe en el sacrificio de Jesucristo, completamente aparte de cualquier esfuerzo humano que nos lleve a revisar los puntos de cualquier lista. Romanos 3:21, 10, 4 al 13. A ver, Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Sí,
la ley, la justicia de Dios ya estaba escrita en la ley, en el Antiguo Testamento, o sea, el Pentateuco, y los profetas. Acuérdense cómo la llamaba el Señor Jesucristo. La ley, los profetas y los Vale. escritos, o la ley, los profetas y los salmos. ¿Sí? Entonces, la ley ya estaba manifestada ahí. ¿Sí? La justicia de Dios ya había sido ahí. Y entonces, ahí se nos daba a conocer, pero el que nos justifica es Cristo. ¿Vamos bien? Y luego Romanos 10 dice consultar en tu Biblia. Ajá. Habla exactamente de todo esto que estamos hablando, de que más que cumplir toda la ley, era creer. Así como fue justificado Abraham por creer, también así es para nosotros. Y la última frase, a ver, Omar. Los seguidores del Señor Jesucristo entendemos la centralidad del Evangelio. No, espérame. Ah, No, la La ley ley, dice el evangelista. ¿cuál? Arriba después de del las cuadro, citas, arriba de los versículos, dice, la ley dice, el La ley evangelista. dice, el evangelista D.L. Moody puede llevar a un hombre al Calvario, pero no más lejos. Por eso la ley es nuestro ayo, porque es nuestro conductor y no nos lleva más lejos que al Calvario, ¿sí? Donde se consumó la obra de la salvación. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? A ver, Omar, los seguidores. Los seguidores del Señor Jesucristo entendemos la centralidad del Evangelio y los límites de la ley. Aun cuando se trata de la paternidad, puede ser difícil el ver cómo el Evangelio debe modelar las siguientes prácticas diarias para nuestros hijos. Esto es, en parte porque la paternidad requiere una lista aparentemente interminable de reglas que simplemente incrementan la posibilidad de que nuestros hijos sobrevivan a la infancia. Si ninguno de nosotros ha creado reglas para nuestros hijos, nuestros preescolares de seguro hubieran pasado sus días clavándose las narices con clips, metiendo cuchillos de mantequilla en los tomacorrientes y viendo cuánto tiempo puede sobrevivir el hámster familiar en el microondas. Aun cuando los niños y los adolescentes crecen, ellos necesitan límites para mantenerlos lejos de inclinarse a senderos necios y destructivos. Este párrafo se me hace muy importante porque habla de la necesidad de las reglas. La solución a los problemas no son las reglas, pero sí pone límites. En el ambiente del magisterio decimos que los muchachos necesitan límites. De otra manera, en la misma jerga del magisterio decimos que si no ponemos reglas, nos toman la medida. Pero cuando nos toman la medida los maestros, ya aprendieron a tomársela los papás, ¿sabían eso? Sí. Cuando llegan con los maestros, ya traen experiencia con sus papás. Ya están muy experimentados, entonces nos están tentando para ver hasta dónde llegamos. ¿Sí? Pero es que ya aprendieron a hacerlo con los papás, por eso los papás deben estar listos en poner límites, pero como dice Pablo, sin exasperarlos, poner las normas, porque este mundo está lleno de normas, en todos lados hay normas, pero empieza el respeto en las normas que se van adquiriendo a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces, los niños también necesitan límites, los adolescentes lo necesitan, nosotros adultos los necesitamos. Aquí dice que si no hay límites, ¿cuántas barbaridades no harían los niños, no? Sí. Barbaridades locas que menciona el autor. Sí, Marcos. Bueno, creo que ustedes ya vivieron esto, pero
Yo siento que estoy pasando por un calvario con 2 adolescentes aquí en la casa que no saben. Y además, los tengo que decir, o sea, mis hijos no son, no son cristianos. Ellos van con nosotros a la iglesia, pero yo veo en sus actos que, pues, realmente les falta hacer una decisión, ¿no? Y digo, bueno, Dios tiene un tiempo para cada quien, pero creo que ustedes ya vivieron esta etapa que yo estoy viviendo, que a veces digo, debo de seguirles estorbando, debo de seguir poniéndoles límites, aún a pesar de que esto represente para mí un desgaste terrible, porque estás ahí con ellos, pero digo, si no lo hago ahorita, ¿cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? Ujú. Y verdaderamente es una batalla, pero finalmente yo digo, bueno, que no quede en mí, o sea, yo le tengo que a él decir, tienes que cumplir esto y tienes que hacer las cosas así. No hay, es como la ley, ¿no? No hay negociación. Estas cosas a veces tienen que imponerse hasta cierto punto, pero pues sí es desgastante. Y bueno, viendo otra cosa aquí, también quiero comentarles, y tratando de relacionar esto con nosotros los grandes. Cuando nosotros los grandes cometemos alguna falta, y burlamos aparentemente la ley, como son los homicidas, los ladrones o gente así, entonces buscamos un buen abogado que encuentre una manera de burlar la ley, de sacarnos de la situación en la que la ley nos tiene contra la pared. Entonces, muchos de los narcotraficantes, de los homicidas, de los violadores, contratan a gente que busca la manera de evitar que la ley cobre la sanción como debe de ser. Entonces, pues yo digo, la ley es como dice aquí, la ley te va a guiar por un buen camino. Si tú crees que la ley te va a guiar, lo va a hacer. Pero si tú estás buscando evadir la ley, pues no, o sea, eso siempre va a traer consecuencias. Sí, sí. Ahora, a ver, yo te doy una nota al margen, Marcos. Sí. ¿Recuerdas al libro del profeta Samuel? Sí. Al principio estaban los hijos del... Ay, este cuate ya se me fue. Samuel era pequeño y Elí, el sacerdote, servía con Elí en el templo. Ajá. Pero los hijos de Elí abusaban, no entendían de límites y abusaban del pueblo hasta para las provisiones. ¿Qué lección da ahí mismo el libro del profeta Samuel? ¿Qué pasó allí? No, pues ahora sí que la ley fue dura con ellos, ¿no? O sea, Sí, pero antes, ¿por qué tuvo que ser dura la ley con ellos? porque ellos... Ahí en el... Por el pecado que cometieron ellos. Sí, correcto. Pero Los que dieron la ley. Sí, pero fíjate que el mismo libro de Samuel dice que su padre Elí no les estorbó. No les estorbaba. No les estorbó y aquellos entonces se fueron en un desenfreno. Sí. Haciendo de las suyas. Y entonces sí, la ley tuvo que ser dura con ellos. Ahora, una pregunta. ¿Prefieres pasarla, Marcos, y cualquier papá, prefieres pasarla difícil mientras están creciendo o después, cuando haya graves consecuencias? Todo el resto de tu vida, ¿no? Sí, tienes el resto de tu vida para llorarlo. Entonces, si es pesado, yo creo que para las mujeres, las mamás, es más difícil la aplicación así de algo drástico. Cuando nosotros como hombres queremos poner algo duro, pues la mamá siempre buscará la manera de interponerse. Pero a la misma mamá
yo le diría exactamente lo mismo. ¿Quieres que te duela ahorita o que te duela después? Como dice Proverbios, ¿no? Que el niño necio avergonzará a la mamá. Ajá, el hijo consentido El hijo consentido avergonzará a la avergonzará madre. a la mamá. Sí, sí, porque una manera de esquivar el castigo pues, es consentirlo. Y yo Sí. les he repetido varias veces el versículo de Eclesiastés 8:11. ¿Alguien lo recuerda? Eclesiastés 8:11. Si lo tienen ahí a la mano, esa es una bandera para ustedes, para la autoridad. Y va en relación a lo que hizo el sacerdote Eli. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Por cuanto no se aplica sentencia, o sea, la disciplina, el castigo, oportunamente, ¿qué pasa? El corazón de El los corazón hijos de los van, hombres. los hijos van a hacer el mal o el hombre va a hacer el mal, porque no hay límites. No No hay hay sin límites, ninguna. pero fíjense que aquí pasa una cosa. Dice que el corazón está dispuesto a hacer el mal, no a hacer el bien, Ajá. a hacer el mal, pero ahí no está escrito. Pero si tú no le paras ¿se han dado cuenta que después te va a hacer otra peor, más grave? Y si no se detiene, otra más grave. Sí, Entonces, más vale la pena el castigo oportuno en relación a lo que acaba de suceder. Hiciste esto, es esto otro. La sanción es esta. sí, Y de está bien. momento, pues sí, a nadie nos gusta, dice Hebreos, que a nadie nos gusta la disciplina, no nos hace cosquillas ni nos estamos muriendo de la risa. Pero ¿qué pasa después? Cuando se ha ejercitado. Que rinde fruto, ¿no? Ofrece un fruto apacible de justicia. Justicia como actuando rectamente. Entiéndase la palabra justicia como actuar rectamente. Entonces, ahorita, pues sí, debe ser difícil y son momentos muy terribles. Ves el fruto tranquilito, eso es apacible, de hacerlo recto. Cuando los veas a tus hijos actuar correctamente, tú vas a decir, valió la pena. Y ya viejos, fíjate, ellos van a decir también, valió la pena que mi papá actuara así. El reconocimiento no viene ahorita, luego. No, eso es lo que es a veces más desgastante, ¿no? Que nosotros Sí. queremos los frutos de un día para otro. No, Pero lamentablemente la vida no es así. no. La vida para los hijos, muchas veces ellos se dan cuenta de sus atrocidades hasta que son padres y dicen, hombre, la que le hice a mis papás. Sí, O sea, muchas veces nos damos cuenta, ¿no? Ya con el Sí. paso del tiempo. Exacto. sí. Sí, reflexionamos y decimos, híjole, aquí estuvo re feo, ¿verdad? Sí. Oh, Y se han fijado. ¿Cómo fui capaz de hacer eso yo? Sí, ¿cómo pude, no? ¿Cómo pude? Sí. Pero ahora les voy a pasar un tip. Ahí les va. ¿Se han fijado que los chavos hacen cosas como las que hicimos nosotros? Sí. Pues cuando te das cuenta que tú hiciste algo similar, Dios está trabajando, está invitando al arrepentimiento, porque Dios está trabajando para irte puliendo y seguirte haciendo a la imagen de Cristo. Dios usa a los hijos para pulirnos, para trabajar.
no es fácil, ¿sí? Y entonces, los hijos actúan de la misma manera y nos están recordando que algo hay pendiente. Entonces, pues hay que liquidarlo, ¿no? Sí, ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? sí. Sí, ¿Sí? A Bien. ver, ¿quién leyó? A ver, Yo. Alfredo. Ahora sí, Alfredo ya se regresó. me fue la red. ¿Eh? ¿A dónde van? La página 3. En la página 3, 3. en El el segundo. segundo párrafo. El ¿El problema. Sí, Sí, El problema radica en que algunas veces esas listas y límites pueden llegar a ser el foco primario de nuestra paternidad, muy a pesar del hecho de que somos completamente conscientes que ninguna ley puede producir un gozo permanente en esta vida, o frutos que duren más allá de esta vida. eso es Quisiera lo en este importante. título, A ver, permítame. Eso es lo importante. Nosotros, como decía Marcos, queremos el fruto ya, pero no duran más allá de esta vida. Si se fijan el enfoque del estudio, porque Sí. lo que queremos, pues que sean salvos, ¿no? Pero para la eternidad, no nada más para esta vida. Ese es el enfoque principal. Sean salvos, no solo para esta vida, sino también la venidera. A ver, Alfredo, por favor. quisiera en este artículo desafiarte a que te preguntes algo muy sencillo. ¿Qué podría lucir diferente en nuestras prácticas diarias de paternidad? Si es que el Evangelio remodela mis perspectivas y prioridades. Ajá. Antes que tratemos de entregar algunas respuestas, debo admitirte que no estoy hablando como un maestro que ha llegado al destino. Estoy compartiendo esto como un peregrino que está viajando contigo. Lo hago como un padre que tiene hijos que van en segundo grado, que van del segundo grado al segundo año de la universidad y que sigue luchando día a día para permitir que el Evangelio remodele mis prácticas de paternidad. Por eso, trato de recordar diariamente que una paternidad moldeada por el Evangelio es difícil. Clava nuestras orgullosas y llenas agendas humanas en una cruz ensangrentada. Nos llama a seguir un propósito que es mucho más grande que la felicidad o el éxito de nuestros hijos. Quizá lo más difícil es que todo esto requiere que veamos a nuestros hijos mucho más allá, ser simplemente nuestros, y que podamos entregar sus futuros a nuestro Dios que nos ama mucho, más de lo que nosotros pudiéramos amarlos. Con esto en mente, tenemos 5 maneras en las que el Evangelio puede remodelar nuestra paternidad. Bien, gracias. Entonces, no son solo las reglas, sino queremos algo que trascienda, que va más allá. Y entonces, es bueno, honesto, reconocer que nuestros hijos no nacen salvos. En alguna ocasión, algún evangélico se jactaba que era cristiano desde el nacimiento. ¿Será posible eso? no, No, ¿Desde la cuna? no. No, porque el trabajo de Dios es personal, el pecado es personal, Sí, la salvación no se hereda, ¿no? no se hereda, ¿sí? y la Eso, decisión es personal también. sí, sí. Entonces de eso tenemos que estar convencidos. Un maestro del seminario, en una ocasión, platicando, su esposa decía, en mi casa habemos 2 creyentes y 3 paganitos. Pues sí, 3 paganitos que tienen que ser conducidos a la salvación. Y eso es honesto, es correcto, reconocer que todos llegamos a este mundo sin la salvación. Y Dios en su misericordia, en el debido momento, nos la da. Igual pasa con los hijos. Entonces aquí lo que trata este estudio es precisamente cómo el Evangelio es el que moldea, cambia la perspectiva
mental, no solamente es lo que está delante de nuestros ojos, sino que esto va más allá. A ver, Marcos, el número 1. El Evangelio remodela nuestra paternidad al revelar lo que nuestros hijos realmente son. Para poder ver cómo el Evangelio remodela la paternidad, recordemos en primer lugar lo que es el Evangelio y lo que hace el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de Dios, las buenas nuevas de que Dios ha inaugurado su reino en la tierra a través de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos arrepentimos y descansamos en la justicia de Cristo en vez de la nuestra, el poder de su reino nos transforma y venimos a ser participantes de la comunidad, de los redimidos, unidos con Cristo a través del Espíritu. Somos adoptados como herederos de Dios y ganamos una nueva identidad que trasciende todo estatus terrenal. Esposos y esposas, padres e hijos, huérfanos y viudas, inmigrantes y ciudadanos, los adictos que luchan por recuperarse y la abuela abstemia, todos nosotros venimos a ser hermanos y hermanas a través del Evangelio, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17 dice: Ay, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿sí? Somos coherederos. Coheredero quiere decir que compartimos la herencia. Más bien, Él comparte la herencia con nosotros. La herencia de ser hijos, ¿sí? Entonces, la intención es de que esto trascienda para que los hijos también pasen a ser de esa familia de Dios, ese reino de Dios. Y se debe a la obra, como vemos, a la obra salvadora de Jesucristo. Y menciona otros pasajes que les pido por favor vean, pero mientras veamos Gálatas 3:28 y 29. ¿Ya lo tienen? Dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Era lo que estábamos viendo, ¿no? Descendencia de Abraham. Si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham. Y Efesios 1:5. Dice que nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces, ¿cómo vino la adopción? Solamente por Jesucristo. No hay otra forma, ¿sí?, de ser descendiente de Abraham. Y vean cómo la descendencia de Abraham no es la consanguínea, sino la espiritual. De eso se trata, ¿sí? A ver, Omar. Sí. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros como padres cristianos? Significa que nuestros hijos son más que nuestros hijos. Nuestros hijos son, antes que nada, potenciales o actuales hermanos y hermanas en Cristo. eso es lo maravilloso de esto. Sí, son tus hijos en la carne, pero la idea es que pasen a ser potenciales, o sean potenciales hermanos en Cristo. ¿Sí? Sí. Eso es lo trascendente, lo importante. A ver, síguele, Omar, por favor. Visto de esta manera, nuestra relación con nuestros hijos toma de repente un significado muy diferente. Yo permaneceré como el padre de mis hijas hasta la muerte, pero en la medida en que ellas abracen el Evangelio, yo permaneceré como su hermano por toda la eternidad. A ver, momentito. Ajá.
¿Te fijas aquí en esta última frase? Yo permaneceré como su hermano por toda la eternidad. Fíjate que es diferente, ¿sí? Aquí carnalmente en esta tierra son padre e hijas, Padre, hijos y hijas. ¿sí? Pero son hermanos los hijos por toda la eternidad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. A ver, síguele, Omar. Como padre, soy responsable de proveer para mis hijas y prepararlas para la vida. Como su hermano en el Evangelio, estoy llamado a dar la vida por ellas. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. A En ver, este caso, sí, ¿verdad? Sí. O sea, aquí él estaría dispuesto a dar su vida por sus hijas. ¿Y tú? ¿Sí? Aquí ya está estableciendo un contraste. La primera parte es la que vería un padre humano, pero en el plano humano nada más. Y la otra sería cómo lo vería no solo un padre, sino un hermano, un potencial hermano en Cristo. ¿Sí? sí. A ver, síguele, por favor. Como padre, las ayudo a ver su propio pecado. Como su hermano, estoy dispuesto a confesarles mis propios pecados. Santiago 5:16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Sí? Entonces, aquí vean ustedes el contraste que está haciendo el autor, porque esto va a moldear la mentalidad con que se ve la paternidad. Si de por medio está el Evangelio, la perspectiva es otra. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Sí. ¿Sí? Lo importante, lo trascendente de que esto, pues, va a tener consecuencias hasta la eternidad. ¿Sí? A ver, síguele. Como padre, les llevo la verdad a sus vidas. Como su hermano, les digo la verdad con paciencia, aún buscando la paz que solo el Evangelio puede brindar. Santiago 4:11 y 5, 7 y 9. Dice Santiago, A ver, el 5, 7 al 9. por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. ¿Sí? Mateo Entonces, 5. Ajá, sí. y luego sigue Mateo 5, 22, 25. Sí. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y luego es Primera de Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Bien. Primera de Corintios, hasta ahí estamos. Sí, hasta ahí. Bien. Entonces, vean cómo estos versículos que
fueron dichos de manera general, al aplicarlos con los hijos, toman gran importancia. ¿Sí? No es fácil, y estar luchando todos los días, no es fácil, pero entonces también recuerden que el ser padre, al ser padres, Dios nos ha puesto en una posición de autoridad. Y una autoridad es responsable delante de Dios de lo que pase con sus subalternos. Ese es el detalle. Entonces, no solamente es que a ti te incomode que no tengan límites o que no respeten los límites, sino algo que más debe inquietar es que es a Dios a quien tienes que darle cuenta de esos hijos que te confían. Ujú. ¿Sí? Sí, ¿Estamos claros hasta ahí? sí. ¿Sí? A ver, Alfredo, como padre, Como padre disciplino a mis hijos. Para mis hijas, para que ellas consideren las consecuencias de sus malas decisiones. Como hermano, las disipulo, instruyo y las animo a que persigan lo que es puro y bueno. Romanos 15, 14. Así no aparece. no lo tengo aquí. No, no aparece. No aparece ni tampoco 1 Timoteo 5, 1 y 2. Ajá, ¿Sí? sí. Como padre, las ayudo a reconocer el camino correcto. Como su hermano, en el Evangelio, oro por ellas y busco restaurarlas cuando tuercen sus caminos. Mateo 18, 21, 22, Gálatas 6, 1, Santiago 5, 19 y 20 y Primera de Juan 5, 16. A ver, Mateo 18, 21, 22 habla de la disciplina. Por lo regular esto lo aplicamos en la disciplina para la iglesia, pero también se vale en la familia. Los pasos, vas, le exhortas, no, le vuelves a exhortar, no, pues entonces que venga la mamá y vamos a tratar el asunto. Y si no, pues aplicar la disciplina, ¿sí? Y con eso también se les está enseñando a que no solo en la casa hay consecuencias, sino que también fuera, es algo que muchos papás no entienden, que si no se les detiene en la casa, no se van a detener fuera, pero allá afuera, un día va a haber algo mayor que ellos y los va a poner en su lugar. Hubo un caso, no sé si ya lo he contado, pero ya siendo director, hubo un chamaquito que rayó los carros del director y del subdirector. Y dimos con él. Mandé traer a la mamá y le dije lo que hacía el niño. Pues el niño, su monería de niño, decía que no y ella no creía que fuera cierto. Entonces, viendo que no nos íbamos a entender, se le aplicó la sanción y le dije, mire señora, ahorita podrá librarla de la oficina del director, pero no espere a recogerlo mal herido o muerto en un hospital o en alguna situación más adelante. La señora se ofendió mucho, se enojó mucho conmigo y hasta soltó ahí algún insulto que yo ya ni me acuerdo de qué se trataba. Pero es más honesto decir, nos arreglamos en casa, gracias por el informe y nos arreglamos después, ¿sí? Porque tampoco se trata de exhibir ahí al chamaco, ¿verdad? Sino, allá en casita nos arreglamos. Y entonces, eso es más honesto y sí hace entender al chamaco. De otra manera no es posible. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Ese mecanismo que Sí. Dios nos da la oportunidad de pararlos en la casa para no tener problemas fuera de la casa. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, los otros son textos que pueden ustedes, por favor, checar y algunos ya los hemos revisado. Los revisan. A ver, ¿quién leyó? Alfredo. Alfredo. Entonces, a ver, Marcos, tus hijos y los míos. Tus hijos y los míos son también seres eternos cuyos días durarán más que el ascenso y la caída de los reinos de esta tierra. Ellos
tus hijos y los hijos de nuestros hijos revolotean tan brevemente sobre la faz de esta tierra antes de ser llevados a la eternidad. Si nuestros hijos vienen a ser nuestros hermanos y hermanas en Cristo, sus días en la tierra son preparatorios para la gloria que nunca acabará. Deuteronomio 12. No, Daniel. No, Daniel. Daniel 12:3. ¿Lo leo? Sí, por favor, ahí está. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiarán a muchos a la justicia como estrellas por siempre jamás. Sí. Dice 2 de Corintios 4:17, del 5 al 4. Y sin Por esta acción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Síguele. ¿Te sigo? Sí. Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo moral sea absorbido por la vida. Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ok, es todo el pasaje completo. ¿Sí? Está hablando también de cuál es la vida terrenal y cuál sería, pues ya, cuál es la vida eterna, la vida espiritual. Y cuando habla de una morada, o aquí habla de una tienda, lo que pasa es que antes no había muchas casas y sobre todo Israel en el desierto no tenía casas. Estaba en el desierto, pero moraban en tiendas de campaña. Aquí, en lugar de tiendas, podíamos cambiarle por habitación o por casa. ¿Sí? Estamos habitando una casa que se va a destruir, que es este cuerpo. A eso se refiere Pablo ahí, al cuerpo. Pero en Dios tenemos una habitación que no es perecedera, es decir, aquí, ¿sí? Para que lo mortal sea quitado, sea absorbido por la vida. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? Bueno. A ver. ¿Quién leyó? ¿Marcos? A ver, Omar. Los hijos son hermosos regalos de Dios, pero ellos son más que regalos. Si lo veo desde la perspectiva del Evangelio, cada hijo en nuestra casa es más que nada un potencial o actual hermano o hermana en Cristo. Si es que nuestros hijos estarán de pie con nosotros en la gloria eterna, ellos no van a estar ahí por ser nuestros hijos, estarán al lado nuestro porque, y solo por esta razón, ellos han venido a ser nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Sí, o sea, los hijos estarán en el cielo, pero por haber sido salvos. ¿Sí? Sí. Porque estén en Cristo. El interés principal, si ustedes ven aquí del estudio, el interés principal es que el Evangelio llegue a los hijos y entonces sean convencidos de pecado y se conviertan. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Alfredo. Sí, ahí vamos. A ver, lo que sigue. Eso significa que una vez que nuestro hijo viene a ser hermano o hermana en Cristo,
a través del Evangelio, ¿la relación padre-hijo de alguna manera desaparece? Por supuesto que no. El Evangelio no cancela los roles que están enraizados en la creación de Dios. Jesús y Pablo apelaron con libertad al orden de la creación de Dios como una guía para el liderazgo en la comunidad cristiana. Mateo 19, 4, 6, que dice, y respondiendo él, dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Esta misma cita está en Marcos y en relación a ella en Hechos. ¿Sí? Hechos 17. Sí. Aquí lo que está diciendo es que el Evangelio no cancela la relación que se tiene de padre e hijo. Ahí debe prevalecer el respeto y el orden que Dios estableció. Esos versículos que leímos nos hablan del orden que Dios estableció desde el principio. Entonces, es el respeto a ese orden. A ver, adelante. Y ahí aparecen dos citas más, que es de 1 Corintios 11, 8 y 9, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Y 1 Timoteo 2, 13, 15 dice, porque Adán fue creado primero, después Eva. Adán no fue él engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión, pero se salvará encontrando hijos si permanece en fe, amor y santidad, con modestia. Estos versículos reafirman lo que se ha venido diciendo, de que Dios estableció un orden, lo hay en el universo y lo tiene que haber en la tierra. ¿Sabían ustedes que los problemas que se están viviendo en la tierra es precisamente porque el hombre ha roto de muchas maneras, en muchos ámbitos, el orden que Dios ha establecido? ¿Se han dado cuenta de eso? Sí. De que todos los problemas son precisamente por romper el orden. Y cuando habla de parricidas en los últimos tiempos, de matricidas, pues habla de aquellos que se volverán en contra de sus padres, o sea, rompiendo el orden que Dios ha establecido. Entonces, estos versículos lo que nos afirman y nos confirman es el orden que Dios estableció. ¿Sí? Sí. ¿Continuamos? Y lo dice ahí mismo, terminando el párrafo, dice, Sí. en vez de negar el orden de Dios en la creación, el Evangelio añade una dimensión más profunda y rica que llena el diseño original de Dios. El diseño original de Dios. Y vean ustedes cómo con las filosofías actuales se está rompiendo ese orden. Ahora con esa filosofía de la equidad de género y que les dan derechos especiales a quienes viven una vida perversa, los homosexuales y todo eso, esa inversión del orden está trayendo problemas. Claro, ellos no lo ven, pero la palabra de Dios nos lo está diciendo, que se rompe el orden, entonces esa armonía con la que Dios había creado todo el universo, la tierra, todo, pues entra en un desorden y se vuelve un caos que el hombre por sus propios medios no va a poder solucionar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bueno, a ver el número 2. Marcos. Hasta ahí fue donde se quedaron con el otro. Sí, hasta ahí nos quedamos. Hasta ahí nos quedamos. Dice, Sí. el Evangelio remodela la paternidad al llamar a los padres a ser discipuladores. ¿Qué pasa cuando los padres empiezan a ver sus hijos como potenciales o actuales hermanos en Cristo? Los escritos de Pablo nos dan una pista.
El mismo apóstol quien llamó a Timoteo para que anime a los creyentes más jóvenes como hermanos y hermanas cristianos, también les encomendó que los padres nutran a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:4, ¿no está? Vea también Colosenses 3:21, que dice: padres, no desesperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En otras cartas, Pablo aplica estos mismos dos términos, disciplina e instrucción, para ciertos patrones que caracterizan las relaciones de discipulado entre hermanos y hermanas en Cristo. La disciplina describe el resultado de ser entrenado para la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda vuestra obra. Buena obra. Para toda ¿Sí? buena obra. Entonces, instrucción implica amonestación y guía para el comportamiento de sabios y enseñanzas impías. Primera de Corintios 10:11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo, como enseñanza para nosotros, para que ha llegado el fin de los siglos. Y Tito 3:10 dice: al hombre que cause divisiones, pues de la primera y segunda amonestación. Sí, habla ahí del método de disciplina. Ahí en Corintios, cuando dice que estas cosas le sucedieron, Pablo anteriormente venía hablando de los personajes del Antiguo Testamento y dice algunas cosas que vivieron y cómo Israel se desvió y a cada rato se desviaba y llega un momento de arrepentimiento y volvía a haber bendición, etcétera. Y esa es la historia de cualquier ser humano. Ustedes podrán ver que suceden las mismas cosas, pero ¿por qué quedaron escritas? Como ejemplo, dice aquí en 1 Corintios 10:11, y fueron escritas como nuestra enseñanza, para nuestra enseñanza, ahora que han llegado el fin de los siglos, ¿sí? El fin de los tiempos. Las generaciones finales, diríamos, aunque todavía no sabemos el día ni la hora. Entonces, la escritura está ahí precisamente como enseñanza, para que la tomemos, la escudriñemos y la utilicemos. Omar. Sí. Por favor. A la luz de estos textos, el mandamiento de Pablo de criar a los hijos en la disciplina e instrucción de Cristo sugiere que Pablo estaba llamando a los padres y particularmente a los papás a hacer mucho más allá que solo dirigir los comportamientos de sus hijos y proveer para sus necesidades. Como creyentes en Jesucristo, estamos llamados a relacionarnos con nuestros hijos tal como lo haríamos con no creyentes en el mundo o creyentes jóvenes en nuestra iglesia, hablándoles del Evangelio y entrenándoles en los caminos de Cristo. Mateo 28, 10, 18, 20. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa relación de los papás con los hijos es también de un discipulador con su discípulo. Si ustedes ven la paternidad así, la perspectiva cambia. Y pues también el mandamiento no es nada más para ir a hablar el evangelio a los de afuera. Pues hay que empezar por los de adentro. Es lo que el autor nos está diciendo aquí en el estudio. Porque también hay un error que he visto que se repite en muchos lugares, que los hijos
Los llevan a la iglesia para que ahí les hablen de Cristo, para que ahí los instruyan. ¿Y no es el mejor lugar su propia casa? Sí, ¿No sería lo más adecuado que en su propia casa les enseñaran? De otra manera, pues como que viene a ser hasta extraño, y a veces van a la iglesia como si le hicieran un favor a los papás, ¿no? Entonces, es una carga muy fuerte el procurar empezar desde la casa a instruirles, a enseñarles. Y eso sí, dice aquí, como vimos en Efesios y Colosenses, hablan de lo mismo, son los pasajes paralelos de la disciplina. Cualquier disciplina, como lo vimos hace rato, hay que hacerla oportunamente para que de otra manera no haya desviación, procurando, porque siempre va a haber algún detalle que se nos escape, pero hacer el papel, la labor que el Señor nos encargó. ¿Vamos bien hasta ahí? sí. A ver, Alfredo. La creación de Dios y la caída de la humanidad han ubicado a los padres como proveedores y disciplinadores. A través del Evangelio, los padres cristianos han sido también llamados a ser discipuladores. Este proceso de discipulado paterno es posible que luzca diferente en cada... Cada hogar. En mi Sí, hogar, vas bien. perdón, Vas bien. en mi hogar, esto significa un devocional familiar cada tarde del domingo, entrelazándolo con oraciones diarias y tiempos de discipulado familiar con cada uno de nuestros hijos. En otro lugar, podría ser un devocional nocturno familiar diario combinado con tiempos de conversación, después de ir al cine o a un evento deportivo. Y aún en otras familias, podría tomar la forma de canciones y textos memorizados en el auto durante los viajes diarios. La manera precisa en que tú disipulas a tus hijos es negociable. La práctica misma no lo es. Esto es de sugerir, por supuesto, que los padres cristianos deberían ser los únicos instructores bíblicos de sus hijos. Después de todo, la gran comisión de hacer discípulos fue dada a toda la iglesia como un llamado a alcanzar al mundo entero, incluyendo a los niños. Mateo 28:19, que ya lo leímos. Sí, ya lo leí. Prácticas consistentes de discipulado deberían, sin embargo, caracterizar las prioridades de los padres en cada hogar cristiano. Entonces, la prioridad de la paternidad es el discipulado, es el evangelio a los hijos y empezar a entrenarlos en la palabra de Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. ¿Algún otro comentario, Aurelio? No, está muy interesante el estudio. Digo, con lo que estoy escuchando, porque no tengo impreso el papel, pero lo voy a imprimir para estar más enterado con todo. Sí, es bueno y he procurado que en estos estudios lleven los versículos. Ahí están impresos. A la hora que imprimas, vas a ver que en un recuadro vienen las citas por la sección que se ha ido hablando, por los párrafos. Sí. Ahí vienen los versículos. Está tomado de la Biblia de las Américas. Sí. Que es la que más me ha convencido, así, porque su traducción es la más cercana a los originales, a los textos hebreo y griego. Fue un trabajo maratónico. Es todo un equipo que hizo la traducción de la Biblia de las Américas. Entre ellos está Tolopilo. Ajá. Tolopilo participó en la edición la traducción de la Biblia de las Américas. Está muy buena. ¿Alguna otra cosa? ¿Algún comentario? Ahí en esa traducción le dice raca y es necio, ¿no? Necio o insensato también puede ser. Ok. Raca es en hebreo. Ah, ok. Sí. Es necio.
¿Alguna otra cosa? No, nada. No, está bien. ¿Está bien? Bueno, Todo bien. ¿todo bien? Gracias a Dios. Sí. Bueno, dos de ustedes que le quieran dar gracias a Dios para terminar. Marcos, Aurelio. Sí. Entonces, pues vamos a orar. Señor y Padre bendito que estás en los cielos, te doy muchas gracias por este tiempo en el que tú nos enseñas, Padre, nuestra gran responsabilidad como padres, que no solamente es instruir, disciplinar a nuestros hijos, sino también nos queda claro, Padre, que nosotros somos quienes les debemos de guiar a tus pies, Padre, para que ellos puedan ser nuestros hermanos, nuestros compañeros pues, que podamos nosotros entender que esa es la parte más importante, más medular de todo esto, el saber que nuestros hijos también sean cristianos, que también te busquen, te amen, te adoren, Padre, como nosotros lo hacemos, y que tú te gloríes de eso, tú sientas, Padre, que pues es una responsabilidad muy grande, pero también es un gran privilegio. Te agradecemos mucho, Padre, por hacérnoslo entender de esta manera. No nos queda claro, no sentimos que sea fácil, pues vemos la gran rebeldía de nuestros hijos y no sabríamos a veces ni por dónde empezar, pero te pedimos que nos des sabiduría, que nos ayudes a esforzarnos, a ser fieles, mi Dios, y a mantenernos en oración, teniendo devocionales con nuestros hijos, devocionales familiares, ayudándoles, Padre, a ser constantes en el contacto con tu palabra. Gracias te damos, Padre, y te pedimos la sabiduría y la fortaleza para todos y cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos mucho por los hermanos que hoy no pudieron estar. Y te pedimos, Padre, que vayamos avanzando en esta hermosa tarea poco a poco para que cuando estemos allá en el cielo, en tu presencia, Padre, podamos ver a nuestros hijos como nuestros hermanos. Gracias, mi Dios. Te alabo y te bendigo. En el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bendito Dios, Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tenemos de conectarnos por línea y vernos entre los hermanos, Señor. Gracias damos por ello y gracias a todos los hermanos y a Alfredo principalmente por preparar todos estos estudios que nos está transmitiendo, Señor. Te pedimos, Dios, porque pues podamos asimilar todo y todas y cada una de esas enseñanzas que nos dan para poderlas llevar a cabo en nuestras vidas, Dios. Guarda de todos y cada uno de los hermanos en Cristo, protégelos, cuídalos y tus bendiciones sean en ellos en gran manera, Señor. Todo esto, Dios, te lo pedimos en el bendito y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Amén.